Buenos días, tardes o noches. Hoy nos encontramos en un nuevo video de F1 Noticias. Antes de comenzar con el video, es importante que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video de noticias a este canal. También es importante que dejen su like y compartan con sus amigos y conocidos los videos y futuros nuevos videos de este canal para que de esta manera ampliemos nuestra cantidad de fanáticos de Fórmula 1 en este canal. Sin nada más, comenzamos con el video. Empecemos con la primera noticia. La FIA desestimó los alegatos de Aston Martin. El 9 de agosto se celebró una audiencia ante los representantes de Aston Martin. Allí estuvieron Otmar Szafnauer, jefe de equipo, Andrew Green, director técnico, y Andy Stevenson, director deportivo, representando una serie de nuevas evidencias para intentar revertir la descalificación que sufrió Sebastian Vettel tras el Gran Premio de Hungría y que le privó del segundo lugar, pero el esfuerzo resultó infructuoso porque la FIA desestimó los argumentos de la escudería británica, así que sentencia original se mantiene. Según se informa, el comité seleccionado por la FIA, en este caso Michael Masi, director de carrera, Nicolas Tombazis, jefe de tecnología, Tim Goss, subdirector de asuntos técnicos, y Cedric Standohar, analista de datos, coincidieron en que las nuevas pruebas consignadas ante el ente no eran relevantes, así que denegaron la apertura del caso para ser revisado nuevamente. Aston Martin alegó que todos los datos recopilados llevan a inferir que no se pudo extraer el litro de combustible del coche de Vettel tras la carrera por un defecto en el sistema. Al parecer, un problema radica en una válvula de alivio defectuosa, la que se encarga de mantener la presión en la celda de combustible. Esta falla provocó que la pila también sufriera un desperfecto, lo que originó que inadvertidamente se drenara un mayor flujo de combustible. Solamente así se explica que de la muestra solicitada apenas se pudo sacar 0,3 litros del tanque. Tal argumento contradice lo que habían sostenido los representantes de Aston Martin para abrir un proceso de apelación, que en el monoplaza aún quedaba más de un litro de combustible, motivo por el cual se mantiene la descalificación. Llegados a esta instancia, difícilmente Aston Martin pretenda avanzar en este caso. El reglamento técnico es claro en cuanto a la exigencia de un litro de combustible posterior a la carrera, y no se pudo alcanzar por ningún medio. De esta forma, Sebastian Vettel y Aston Martin pierden un podio y unos valiosos puntos que han podido lavarles un poco la cara, porque el Gran Premio de Hungría fue una carrera típica y el equipo atraviesa una temporada muy complicada. Y con eso terminaremos la primera noticia, pasando a la siguiente. Guerra de motores, Red Bull y Ferrari contra Mercedes y Renault. Desde hace ya algunos meses, la Fórmula 1 está trabajando para confeccionar las reglas de la nueva generación de motores, unas unidades de potencia que en principio deberían llegar a la Fórmula 1 en 2025, pero que según las últimas informaciones podrían posponerse hasta 2026 para contener los costes. En estos momentos, y fijándonos en lo que han dicho los actuales motoristas, parece que no hay nada decidido todavía en lo que a las futuras unidades de potencia respecta, ya que Mercedes y Renault parecen ir por un camino y Ferrari y Red Bull van por otro totalmente opuesto. En el lado de Red Bull, Helmut Marko explicó sus ideas. Estamos abiertos a un motor completamente nuevo, en comparación con las unidades de potencia actuales. Nos oponemos a la reducción de los motores actuales y al inútil MGUH. Creo que el camino a seguir es la estandarización de baterías, KERS y turbocompresores. Lo que importa es que tenga un elevado número de revoluciones y que haga ruido, con unos costes inferiores al €1.000.000 por unidad. Por parte de Ferrari, y al igual que Red Bull, el equipo italiano está abierto a confeccionar una unidad de potencia completamente nueva que incluso nos pueda llevar a los 4 cilindros con una tracción a las 4 ruedas, una idea que también le gusta mucho a Volkswagen, uno de los grandes interesados en entrar a la Fórmula 1. Mientras tanto, Mercedes y Renault se oponen a ambas ideas por varias razones, que Marcin Budkowski, director de Renault, quiso explicar públicamente. Si llegamos a un acuerdo para introducir biocombustibles con impacto cero en términos de emisiones CO2, no es necesario tomar el camino de los 4 cilindros. ¿Por qué reinventar la rueda? En cambio, la tracción a las 4 ruedas requeriría una inversión drástica de los diseños de monoplazas, que sería aún más pesados y los costes serían altísimos. Con esto terminaríamos la noticia principal del video de hoy y espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Recuerden dejar su like, compartir, suscribirse y nos vemos mañana con un nuevo video.